Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, sean bienvenidos a mi canal personal Víctor Becerril Viviendo en Libertad. Muchas gracias por conectarse todos. Saludos a Visión Colectiva Radio, Daniel López allá en la Ciudad de México. Daniel, buenas noches a todo el equipo de Visión Colectiva Radio, mandamos saludos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal personal Víctor Becerril Viviendo en Libertad o al canal de Visión Colectiva Radio o ambos, no tienen ningún costo. Los invitamos a que compartan nuestros videos y que se suscriban con nosotros. Les mandamos saludos desde Cuernavaca, Morelos, desde la clínica o la casa de rehabilitación La Fortaleza de Sion, la cual ponemos a su disposición en esta casa de rehabilitación varonil, en la cual ponemos a su disposición informando que no es anexo, es una casa de rehabilitación. La modalidad es totalmente diferente a un anexo, de todo a todo, desde el modo de vida. Es una casa súper agradable, súper cómoda, y todo es de primera comodidad para que la gente se sienta como en casa, ¿no? Esa es la intención que ponemos esta casa de rehabilitación. Y este tipo de tratamiento fue uno que se implementó dentro del sistema penitenciario de la Ciudad de México al inicio de los años 2000, cuando se abrieron tipos clínicas oceánicas dentro de los penales, y tuvimos la oportunidad de estar dentro de ellas apoyando este servicio, y ahí fue donde aprendimos esto y vimos que tenía muy buenos resultados. Y pues bueno, esto es lo que tenemos aquí en Cuernavaca, Morelos, aquí cerca de Civac. Bueno, pues hoy tenemos tema, hoy tenemos el tema de la aceptación, ¿qué es la aceptación? Para nosotros es muy importante porque a nosotros como alcohólicos nos cuesta mucho trabajo practicar la aceptación, pero es muy necesaria la aceptación para nosotros. Día con día va a haber situaciones que debemos de aceptar, día con día. Es un ejercicio muy práctico y vamos a ver hoy por qué, porque es sumamente importante. Nos vamos a apoyar en el libro El lenguaje del corazón. Aquí está, en la página 270, y nos vamos a apoyar de tal como la ve Bill para este tema que se llama la aceptación. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy y vamos a empezar con la glosa que tenemos aquí. Bueno, vamos a empezar. La aceptación, en la parte última de aquí hay un índice, y aquí buscamos la palabra aceptación, aquí está, y aquí nos manda las glosas. Esto es importante porque de repente se nos invita a compartir algún tema y muchas veces no sabemos dónde encontrarlo. Cuando suceda eso, apóyense de tal como la ve Bill o en las reflexiones diarias y apóyense en el tema, y de ahí los van a mandar a fragmentos de todos los demás libros que escribió nuestro fundador Bill W. Bien, entonces vamos al tema de aceptación y nos manda a la glosa 6, que está en la página 10, y se titula glosa 6, ¿todo o nada? Y fíjense lo que dice, ¿por qué es tan importante la aceptación? Y escuchen lo que dice aquí. La aceptación y la fe pueden producir un 100% de sobriedad. La aceptación y la fe pueden producir un 100% de sobriedad. La aceptación y la fe pueden producir un 100% de sobriedad. De hecho, por lo general lo hacen y tienen que hacerlo. Si no, no podríamos tener vida alguna. La aceptación y la fe. La fe es la creencia en algo superior, en Dios para nosotros, de que todo tiene un sentido y que Dios está atrás de todo y que debemos de confiar que si caminamos de acuerdo a su voluntad, las cosas se van a ir acomodando, aunque parezca que de momento no se están acomodando. Así normalmente pasa, ¿eh? Entonces la aceptación y la fe pueden producir un 100% de sobriedad. Fíjense qué tan importante es esto de la aceptación y la fe. Bueno, estamos en el tema de aceptación, pero dice que la aceptación y la fe pueden producir un 100% de sobriedad. De hecho, por lo general, lo hace y lo tiene que hacerlo. Si no, no podríamos tener vida alguna. Sin embargo, en cuanto tratamos de aplicar esas actitudes a nuestros problemas emocionales, nos damos cuenta que solo se pueden lograr resultados relativos. Por ejemplo, nadie puede liberarse completamente del miedo, de la ira o del orgullo. Por lo tanto,
En esta vida nunca lograremos una humildad y un amor perfectos. Respecto a la mayoría de nuestros problemas, tendremos que contentarnos con un progreso muy gradual, interrumpido a veces por grandes contratiempos. Tendremos que abandonar nuestra vieja actitud de todo o nada. Tendremos que abandonar nuestra vieja actitud de todo o nada. Porque tenemos esa actitud de todo o nada. O no queremos nada o queremos todo. Y si no se nos da nada, o si no se nos da todo, no queremos nada y viceversa, ¿no? Y no podemos tener esa actitud ya. Es una actitud inmadura. Que dicen madurez no nos ha llevado a nada bueno. Sí nos ha llevado a muchas cosas malas, pero a nada bueno. Bueno, vamos a leer otra glosa más. Aceptación, la 20, la glosa 20. Glosa 20, la luz de la oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las cosas que podemos y la sabiduría para reconocer la diferencia. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Fíjense qué tan importante la aceptación que viene en nuestra oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Vuelvo a comentar, diariamente va a haber situaciones en la vida que necesitan ser aceptadas, que no nos gustan, pero necesitan ser aceptadas y confiar de que todo esto va a estar bien. Si las ponemos en manos de Dios, obvio, si seguimos nuestro programa tal como lo hemos aprendido, ¿no? Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Qué hermosa y qué necesaria y qué práctica es nuestra oración de la serenidad. Y ahorita vamos a compartir un poco de acuerdo a cómo la hemos vivido nosotros y cómo nos ha ayudado a entenderla. Ahora nos manda la glosa 30. La glosa 30. Salir de una borrachera seca. A veces nos deprimimos, si lo sabré yo. He sido campeón de las borracheras secas. Aunque las causas superficiales formaban parte del cuadro, eventos disparatados de precipitación, la depresión, las fundamentales, estoy convencido, se encontraron en un nivel mucho más profundo. Intelectualmente pude aceptar mi situación, emocionalmente no pude. Fíjense qué maravilloso regalo aquí, si nosotros lo analizamos bien. A mí esto me ayudó mucho porque miren, cuando yo inicié en esto no entendía nada. Al paso del tiempo, después de empezar a leer más, como que el rompecabezas como que empieza a tener forma y como que empiezo a entender o ver cosas que yo no había visto a través del tiempo, a través de todo lo que ha ido pasando. Y por ejemplo en esta, miren, dice salir de una borrachera seca. A veces nos deprimimos, si lo sabré yo. He sido campeón de las borracheras secas. Aunque las causas superficiales formaban parte del cuadro, eventos disparatadores que precipitaban la depresión, las fundamentales, estoy convencido que se encontraban a un nivel mucho más profundo. Intelectualmente pude aceptar mi situación. Emocionalmente no pude. Acuérdense que somos enfermos emocionales. Nosotros somos enfermos emocionales. Nuestras emociones se van a mover toda la vida. Nuestro programa hace que se mantengan un poco más templadas y cuando haya movimientos emocionales sabemos qué hacer con las emociones. Ya no las ocultamos. Hoy sabemos que tenemos que trabajar las emociones. Hoy sabemos para qué es la tribuna. Hoy sabemos para qué es el apadrinamiento. Hoy ya sabemos, si ya practicamos el cuarto y quinto paso, hemos aprendido a hacer catarsis. Los enfermos emocionales necesitamos de repente lograr hacer catarsis para poder andar bien. Si es que yo traigo una emoción muy fuerte o muy alterada, necesito sacarla. Y la catarsis es una herramienta maravillosa para nosotros. En tribuna o en apadrinamiento lograr hacer catarsis es algo maravilloso. Y la catarsis es cuando te logras conectar con la emoción y en ese momento puedes llorar o puedes gritar o puedes reír o puedes comentar todo lo que querías hacer y que no pudiste hacer o que quieres hacer, pero no debes de hacerlo. Eso es lograr hacer la catarsis, ¿no?
conectarte en ese momento y poder estar como si estuvieras viviendo el momento en ese momento, lleno de emoción, lleno de ira, lleno de coraje, lleno de risa, lleno de alegría, o sea, un vómito de emociones. La catarsis, como cuando la gente que ha hecho cuarto y quinto paso va a entender que es catarsis. Las personas que no han hecho cuarto y quinto paso difícilmente van a entender esto de la catarsis, pero bueno, ojalá y puedan hacer el cuarto y quinto paso para que puedan entender más lo de la catarsis. Y dice aquí, a nivel intelectual pude aceptar la situación, emocionalmente no pude. Y esto es cierto para nosotros los que hemos estado, bueno, los que hemos vivido esto del programa, es verdad, miren, es increíblemente exacto nuestro programa. Intelectualmente dice, pude aceptarlo, emocionalmente no. Y en este momento a mí, por ejemplo, para entender bien esta parte, ¿qué tan importante es la aceptación? Porque la aceptación es total, es algo total, total. Para mí hubo dos situaciones, ahorita se me vino una a la mente, ¿no? Quiero comentarla para que no se me vaya a olvidar. La primera que se me vino fue, el tema es la aceptación, ok. Yo me había separado de la primera pareja que tuve en contra de mi voluntad y como dice aquí, intelectualmente lo había aceptado, emocionalmente no. Yo no había entendido esto de que yo era un enfermo emocional y créanlo que yo lo repetía, de repente yo me subía a tribuna y decía, me llamo fulano de tal, soy alcohólico y soy un enfermo emocional y hablaba de las emociones y de enfermedad emocional, pero no había entendido de qué forma ni de qué grado esto de la enfermedad emocional, no lo había entendido. Entonces, hoy que ha pasado, bueno, y entonces en esa ocasión me recuerdo que yo había intelectualmente, como dice aquí, yo lo había aceptado, la separación, pero emocionalmente no, porque no es como decir, se fue o nos dejamos y se acabó, no es así. Si emocionalmente no trabajas esta situación, no va a poder haber una aceptación, y al no va a poder haber aceptación, no va a poder haber una sobriedad plena y significativa, y va a andar una enfermedad, y yo les puedo decir que aún después de esta separación que tuve, intelectualmente la acepté, emocionalmente no. Y habían pasado 5 años y pareciera que esta situación había sido apenas reciente, ¿no? Todavía emocionalmente era afectado. Emocionalmente estaba así, afectado. Emocionalmente totalmente afectado. Y habían pasado 5 años, era increíble, ¿no? Porque no lo había trabajado emocionalmente, o sea, me había guardado la emoción. Cuando tú te guardas las emociones, no trasciendes ni vas a aceptar nada, porque no estás guardando las emociones. Yo guardé la tristeza, el dolor, o sea, en esta separación me trajo todo ello, y yo nunca lo hablé, nunca lo comenté, me lo guardé todo. A mí me daban, lloraba en las noches, leía cartas, tenía cartas guardadas, tenía fotos guardadas, tenía regalos que me dio y tenía discos de música y que escuchaba yo en la noche y lloraba. Todo esto nunca lo comenté yo, nunca lo comenté, o sea, nunca lo trabajé emocionalmente. A mí cada que escuchaba yo un disco me producía dolor, me ponía a llorar, cuando leía yo cartas por igual, cuando veía yo fotos me ponía igual a llorar, pero esto nunca lo trabajé. O sea, como enfermo emocional tenemos que ir trabajando emocionalmente las situaciones, los traumas, los complejos, las cosas que planeamos y no se dieron. Tenemos que irlas trabajando emocionalmente, lo que sentimos sin pena. Y no hay otra forma de trascenderlo más que a través de esta situación. Entonces, fueron pasando años, nunca lo comenté, y cuando comentaba el tema lo comentaba de otra manera, decía que no me había dolido y que había estado bien, cuando en realidad sí me dolía y no había estado bien. O sea, a mí me dolía y tenía ganas de regresar y tenía ganas de llamar y tenía ganas de ver, y todo esto lo fui ocultando. Todo esto quiero comentarlo porque de repente es común que hombres o mujeres, estamos dentro de nuestras agrupaciones, estemos pasando este tipo de situaciones, separaciones y todo, y no, yo les sugiero que no le jueguen al no pasa nada. Somos enfermos emocionales.
Entonces, eso de no pasa nada no es verdad. Eso es lo que dice el ego, eso es lo que dice el orgullo, pero en realidad no es así. Entonces, este es un programa de liberación, y la liberación es a través de la rigurosa sinceridad. Un programa que exige, dice el 5º capítulo, exige, no pide, exige la más rigurosa sinceridad. Entonces, yo no lo hice, y pasaron 5 años y yo no lo había trascendido. Me seguía pegando como si acabara de pasar. Hasta que tuve la humildad de apadrinarme en relación al tema, y mi padrino Ramón me empezó a sondear, y por primera vez le hablé de las cartas, le hablé de las fotos, le hablé de los discos, le hablé de los regalos que me habían dejado, y le hablé que nunca había comentado lo que en realidad yo pensaba, que constantemente tenía deseos de llamar por teléfono, que en sí eran diarias, tenía deseos de llamar por teléfono, que del Cardex de visita familiar todavía no la había borrado, la tenía anotada. O sea, hice todo lo que no tenía que hacer. Entonces no la trabajé emocionalmente, por eso ahorita que leemos, intelectualmente lo acepté, emocionalmente no. Caímos en ese tipo de jugarretes, y puede ser esto una relación, puede ser un trabajo, puede ser una competencia, puede ser etcétera, etcétera, puede ser mil cosas, ¿no? Que si no las trabajas y tienes la honestidad de trabajarla emocionalmente, no vas a poder liberarte de ellas. Hasta que pues ya me apadrinó mi padrino y me dijo, subas a hablar de todo lo que no he hablado. Entonces tuve que hablar de todo lo que no había hablado, había omitido todo en sí, que tenía deseos de regresar, que aunque de mendigar amor, como decimos aquí, o sea, de mendigar amor, que aunque hubiera otra persona no me importaría, y eso ya pensaba, y eso nunca lo comenté por vergüenza, por el qué dirán, porque no había entendido que Alcohólicos Anónimos no es el club del optimismo. Pues es Alcohólicos Anónimos, es Alcohólicos Anónimos. Es un lugar donde yo puedo liberarme de lo que yo traiga, de mis emociones, para poder estar bien el día de hoy. Entonces empecé a hablar de todo eso, empecé a hablar de los discos, empecé a hablar de las fotos, empecé a hablar de las cartas, y empecé a deshacerme de ellas. O sea, la sugerencia fue: deshágase de todo esto, deshágase de las cartas, queme las fotos, venda los discos, regale los discos, y todo lo que le dio, deshágase de ello. Y fue doloroso hacerlo, o sea, tuve que hacer, por eso es sumamente importante el apadrinamiento, porque podemos estar atorados. Miren, si uno no se logra desatorar, puede pasar el tiempo y podemos tener otras relaciones, pero si no nos hemos liberado emocionalmente, no vamos a poder ser felices como deberíamos de serlo, ¿no? Entonces, es sumamente importante esto de la aceptación. Para aceptarlo emocionalmente hay que trabajarlo emocionalmente a través de lo que vas sintiendo, así como lo que vas sintiendo, sin miedo, sin vergüenza, sin temor. Solamente es de esa manera, y lo empecé a trabajar. Empecé a trabajar que anhelaba que me fueran a visitar, empecé a trabajar que no había borrado del Cardex, me mandó mi padrino a borrar del Cardex, le puse de pretexto que cada 6 meses hay que hacer movimiento, y si yo hago movimiento 6 meses después, después de 6 meses, hasta 6 meses puedo hacer otro movimiento, que había mucha gente, que había que ir muy temprano, pero la sugerencia fue sugerencia, y la hice, ¿no? Y borré del Cardex, o sea, hice todo lo que tenía que haber hecho desde 5 años anteriores, ¿no? Que no lo hice. Y el resultado pues fue la aceptación. Y cuando viene la aceptación, pues viene la libertad. Porque viene una libertad ya total, pero grande, o sea, una libertad de decir, bueno, pues ya se acabó. Porque mientras no hay esa como esperanza de que pase algo, y en realidad no va a ser así. Y por gracia de Dios, pues ahí estuvo mi padrino, ¿no? Y ahorita que leí esto se me venía en mente esa parte, ¿no? Pero muchísimas, ¿no? Muchísimas, que les comentaba este trabajo de la aceptación es día con día, es aceptar cosas que no van a hacer, o que están así, o que no te gustan, y hay que trabajar la aceptación. No me gusta, pero lo acepto, ¿no? No me gusta, hay que aceptar que no te gusta, pero que lo aceptas, ¿no? O sea, esto de la aceptación es maravilloso, porque día con día, momento a momento, o situaciones difíciles en la vida, que hay que trabajar aceptación. La pérdida de un ser querido, hay que trabajar aceptación. En todo. Entonces, este trabajo de la aceptación es día con día, y nosotros los alcohólicos. Bien, vamos a leer dice
salir de la borrachera seca. Dice, pude aceptarla mi situación intelectualmente, emocionalmente no pude. No hay soluciones fijas a estos problemas, pero una parte de la solución sin duda está en el esfuerzo constante para practicar todos los 12 pasos. Fíjense qué maravilloso. 44 nos manda la glosa 44. 44. La aceptación diaria, lo que les decía, la aceptación diaria, hay situaciones que tenemos que aceptar. Ya es tarde, hay que aceptarlo. El camión va lento, hay que aceptarlo. Las personas no hicieron lo que nosotros, no actuaron como queríamos que actuaran, hay que aceptarlo. En el día llovió, hay que aceptarlo. O sea, diario. La aceptación diaria. Es glosa 44, página 31, de tal como la ve Bill. Y dice, la aceptación diaria. Una parte demasiado grande de mi vida ha sido dedicada a pensar en los defectos de otra gente. Esta es una forma sutil y perversa de la satisfacción de sí mismo, que nos permite seguir cómodamente, inconscientemente de nuestros propios defectos. Demasiado a menudo se nos oye decir, si no fuera por él o por ella, qué feliz sería. Nuestro primer problema es aceptar nuestras circunstancias actuales, tales como son, a nosotros mismos tales como somos y a la gente alrededor nuestro tal como es. Esto es adoptar la humildad realista, sin la cual no se puede ni siquiera empezar a hacer progresos. Fíjense qué maravilloso. Nuestro primer problema es aceptar nuestras circunstancias actuales, el día de hoy, tal como son, a nosotros mismos tal como somos y a la gente alrededor nuestro tal como es. Y esto a mí también es en algo cuando yo empecé a trabajar la aceptación fue muy fuerte, porque pues mi historia es que yo caigo a prisión en el año 2000 y aunque llegué a AA pronto, llegué a algunos meses después llegué a AA, pero yo no aceptaba la cárcel, o sea, no había aceptación. Y la aceptación, no, y yo ya estaba dentro de AA, pero el hecho de que tú estés dentro de AA no garantiza, yo nunca lo compartí también, Yo nunca hablé y subí a tribuna y dije, es que no acepto la cárcel, compañeros, es que para mí porque para mí siento que es injusto Dios conmigo, que la vida es injusta conmigo. Y yo les quiero decir que yo llegué a prisión porque sí era culpable, o sea, no llegué por inocencia, o sea, llegué por culpabilidad, pero como soy alcohólico, nosotros tenemos la tendencia del autoengaño, y el autoengaño es algo sumamente grave, a menos que nosotros compartamos, nos pueden sacar del autoengaño en el cual nosotros estamos viviendo y estamos sufriendo por un autoengaño, que nos estamos sintiendo víctimas de las circunstancias cuando en realidad no somos víctimas. Que nuestra enfermedad nos hace ver la vida de una forma subjetiva, cuando en realidad la vida hay que verla de una forma objetiva. ¿Y cuál es la diferencia de una forma subjetiva a objetiva? La forma subjetiva es como yo veo la vida y como creo que debe de ser. Como yo veo la vida y como yo creo que debe de ser. Como yo veo a los demás y como yo creo que deben de ser. Como yo me veo a mí y como yo creo que debo de ser. Esa es la forma subjetiva. Y la forma objetiva es como es la vida, como yo la veo y como la ven los demás. Como la ven la mayoría. Y como es la realidad. Como es la realidad. Esa es la forma objetiva de la cual me va a sacar de mi engaño, de mi autoengaño, y me va a sacar de mi sufrimiento. Y para mí, gracias a Dios, llegué a AA. Y llegando a AA me tardé 3 años en aceptar la prisión. Aún estando en grupo, estando ya como servidor, pero cometía el pequeño error que no comentaba, todavía no era rigurosamente sincero. O sea, por eso le sugiero a la gente que tiene tiempo, que acaba de llegar o que no es rigurosamente sincero, que lo sea. Este programa va a servir a medida que seamos rigurosamente sinceros. Rigurosamente sinceros. Entonces yo no era rigurosamente sincero, no me podían sacar de mi mentira en la cual yo estaba viviendo si no compartía yo mi verdad.
O sea, no era que el grupo no estuviera funcionando, claro que el grupo funcionaba porque hay gente de experiencia, pero si la gente de experiencia no escucha tu verdad, no te va a poder ayudar, no te va a poder ayudar. Entonces, pues yo sentía que no aceptaba la cárcel y para mi diario yo renegaba y decía, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan injusto? ¿Por qué? Si yo soy inocente, si a mí no me agarraron en fragancia, si yo esto, si yo el otro, si hay mucha contradicción, si esto, si lo... No, algo... Y yo sufría como inocente. Y lo peor de todo que yo viví y también les dije a mi familia que era yo inocente. Hasta que Dios, el grupo y todo hizo efecto en mí. Y hasta que un día, 3 años después, estaba ya a punto de acostarme, ya estaba acostado en sí, y anuncia las noticias de las 10 de la noche y por ahí sale López Dóriga y hace como un resumen de las noticias relevantes que iba a haber y por ahí hacen una noticia de que habían detenido a algunas personas y cuando está la noticia me asomo y eran algunas personas con las cuales yo conocía y en esos momentos, cuando vi a esas personas detenidas, en ese momento yo pensé y dije, bueno, una voz me dijo, mira, de lo que te salvaste, y tú renegando del por qué estás acá. Fíjense que tenía 3 años renegando diario por estar en prisión, porque no había aceptación. Lo que aprendemos en AA, la aceptación es básica, día con día, hay que aceptarlo. Dios nos va a ayudar a hacer la aceptación. Yo no puedo, Dios va a ser la que me ayude en la aceptación. Y a partir de ese día, cuando me di cuenta de lo que me había salvado, dije, y yo que quería salir, si yo hubiera salido ahí estaría ahorita retratado y ya no hubiera salido nunca. Mira de lo que me salvé. 3 años me tardé para la aceptación de que estaba yo preso y que era yo culpable. Y al otro día por la mañana, por primera vez en 3 años, salí en la mañana de mi dormitorio para ir a trotar, porque esa era mi rutina, ir a trotar en la mañana amaneciendo. Lo primer ejercicio era trotar y salí para irme al campo a trotar y cuando salí de mi dormitorio volteé al cielo y le dije, Señor, gracias por estos 15 años, 9 meses, 11 días, porque en ese momento traía yo 15 años, 9 meses, 11 días de sentencia. Gracias, Señor. Me rayé. Gracias. O sea, para ver la realidad, porque esa era la realidad, lo que yo les comentaba, no la forma subjetiva con la que yo estaba viendo la vida, que parecía una tragedia cuando no era una tragedia, era una bendición. Entonces, por primera vez le di gracias a Dios por esos 15 años, 9 meses, 11 días, porque eran una bendición, o sea, era una bendición. Las gentes con las que fui detenidas, pues, les aventaron más años que a mí. Entonces era un regalo, era una bendición. Pero tardé 3 años, lo que dice aquí, la aceptación de las personas como son. La aceptación de las circunstancias actuales, de cómo son las circunstancias actuales el día de hoy, cómo son. Y la situación de mi persona, como son, o sea, y eso dice que es la humildad, que nos lleva a la humildad. Y ese trabajo es un trabajo si nosotros no practicamos la aceptación, lo que veíamos ahí, o sea, la sobriedad, la fe, junto con la aceptación, nos dan un 100% de sobriedad. Entonces es sumamente importante esto de la aceptación. La aceptación de las cosas que no me gustan, pero así son. Las decisiones de la gente que no me gustan, pero así son. O sea, las circunstancias que no me gustan, pero tengo que confiar en que si ya las pongo en manos de Dios, están en manos de Dios. Y que lo que suceda es lo mejor. Porque así ha sido y así me lo ha demostrado a través de la historia y a través del tiempo y a través de que yo llegué al programa, así ha sido. Entonces así fue como yo acepté mi cárcel, acepté. Y les quiero decir que cuando tú aceptas, te quitas un peso tan grande de encima. Te quitas un peso tan grande de encima. Imagínate, viviendo la cárcel pensándome inocente, no pesaba muchísimo la cárcel pensándome inocente porque parecía una injusticia, pero cuando veo la verdad
me doy cuenta que no era una injusticia y que al contrario me había ido muy bien y por primera vez agradecí mi sentencia de la cual yo renegué 3 años. Y esto fue gracias al programa, gracias a Dios, gracias a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Por eso es sumamente importante esto de la aceptación. Es un ejercicio diario. Aceptación diaria. Nuestro primer problema es aceptar nuestras circunstancias actuales tal como son, a nosotros mismos tales como somos y a la gente alrededor nuestro tal como es. Esto es adoptar una humildad realista sin la cual no se puede ni siquiera empezar a hacer progresos. Una y otra vez tendremos que volver a este punto de partida poco halagueño. Es un ejercicio de aceptación que podemos practicar provechosamente cada día de nuestras vidas. Estos reconocimientos realistas de los hechos de la vida, siempre que evitemos diligentemente convertirlos en pretextos poco realistas para la apatía y el derrotismo, pueden ofrecernos una base segura sobre la cual se puede establecer una más estable salud emocional y por lo tanto un más amplio progreso espiritual. Estos reconocimientos realistas de los hechos de la vida, siempre que evitemos diligentemente convertirlos en pretextos poco realistas para la apatía y el derrotismo, pueden ofrecernos una base segura sobre la cual se pueden establecer una más estable salud emocional y por lo tanto un más amplio progreso espiritual. Aceptación 49, glosa 49, perdón. Glosa 49, página 33. Nuestra derrota, la fortaleza. Nuestra derrota, la fortaleza. Fíjense cómo se titula, porque de la aceptación de la derrota viene la fortaleza. Cuando no aceptas la derrota, o sea, por ejemplo, nosotros los alcohólicos aceptamos que nos ha ganado el alcohol y que las veces que nosotros nos enfrentemos a él nos va a ganar. Por eso dice de la derrota, la fortaleza. La fortaleza. Ahí hemos encontrado, de la derrota hemos encontrado la fortaleza que hasta el día de hoy nos ha mantenido sin beber. O sea, es algo grandioso. De la derrota hemos encontrado la fortaleza de la aceptación. Bueno, también hay que la aceptación de la derrota, ¿no? La aceptación de que el alcohol me ha ganado y que me va a ganar. Y de ahí parten muchas cosas, porque después tiene uno que derrotarse a muchas cosas de la vida para poder lograrlas. Relaciones te tienes que derrotar, situaciones. Yo me derroté del cigarro, el cigarro acepté que me ganaba y de ahí vino la fortaleza para poder dejar el cigarro, día con día, un día a la vez, pidiéndole a Dios solamente un día, y de la derrota vino la fortaleza, o sea, de la aceptación que ya me había ganado, de ahí vino la fortaleza, de la aceptación de que tenía que soltar aquella relación que ya no podía mantener más en el pasado, mi primera relación, pues de ahí vino la fortaleza para poder soltarme. O sea, la aceptación es una herramienta, pero súper maravillosa. Maravillosa, o sea, día con día, momento a momento, o sea, la aceptación, hay cosas que ya no van a poder cambiar. Nuestra oración de la serenidad lo dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Hay cosas que no puedo cambiar y no tiene caso que yo pelee si las cosas ya están así. La aceptación para las cosas que no pueden cambiar. Y es algo que a nosotros nos cuesta trabajo, pero es sano, y para liberarnos, como decía aquí, emocionalmente de esas cargas emocionales de la no aceptación. Entonces es sumamente importante que nosotros practiquemos esto de la aceptación, las cosas que no podemos cambiar. Si estamos haciendo planes para dejar de beber, no debe de haber reserva de ninguna clase, de ninguna idea oculta de que algún día seremos inmunes al alcohol. Tal es la paradoja de las sugerencias en Alcohólicos Anónimos: la fortaleza que se levanta de la derrota y la debilidad completa, la pérdida de la vida antigua como condición para encontrar una vida nueva. 109, nos vamos a la glosa 109. La libertad por medio de la aceptación se titula. 109, glosa 109, tal como la bebí. Admitimos que no pudimos vencer al alcohol con los recursos que nos quedaban, así que aceptamos además el hecho de que la dependencia de un poder superior, aunque fuese únicamente nuestro grupo de Alcohólicos Anónimos, podía realizar ese trabajo que nos era hasta ese momento imposible. En cuanto pudimos aceptar plenamente estos hechos,
comenzó nuestra liberación por la compulsión por el alcohol. Para la mayoría de nosotros, el lograr esta doble aceptación nos requirió un gran esfuerzo. Nuestra querida filosofía de autosuficiencia tenía que abandonarse. Esto no se hizo por medio de la mera fuerza de nuestra voluntad, sino que nos vino como consecuencia de haber desarrollado la buena voluntad para aceptar estas nuevas verdades de la vida. No huimos ni luchamos, pero sí aceptamos y entonces comenzamos a ser libres. Bien, qué importante es la aceptación. Sumamente importante esto de la aceptación. Bien, vamos a ver un poco lo que nos dice el lenguaje del corazón. ¿Qué es la aceptación? Página 270, lenguaje del corazón. Una manera de llegar al significado de la aceptación es meditar sobre estos principios dentro del contexto de la muy utilizada oración de Alcohólicos Anónimos. Dios, concédeme serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Esto es esencialmente pedir el recurso de la gracia. Esto es esencialmente pedir el recurso de la gracia por medio de la cual podemos progresar espiritualmente, sean cual sean las circunstancias. Entonces nosotros entendemos que la aceptación solamente va a venir si nosotros la pedimos a Dios. Dios, dice la oración, concédeme serenidad, porque el único que te va a dar aceptación es Dios. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Entonces Dios, dice que solamente podemos solicitar el recurso de la gracia. O sea, si no metemos a Dios para trabajar esto de la aceptación, no lo vamos a poder lograr. Nuestro programa es 100% espiritual. Por eso dice nuestro libro azul, por eso vamos a hablar de Dios, porque es espiritual y es inevitable hablar de Dios. Entonces dice que este recurso, el recurso de la aceptación, lo vamos a pedir, este recurso de la gracia, o sea, de Dios. La aceptación no me va a venir solita, yo tengo que pedir el recurso de Dios. Dios me va a hacer, Dios permíteme aceptar esta situación que yo no puedo. Permíteme aceptar tal como, porque ya está así. Y es sumamente importante que yo la acepte. Como alcohólico yo tengo que ir aceptando las cosas. Ayer por ahí tuve una audiencia, sin problema, no tengo problemas legales, son problemas civiles. Y pues tuve la audiencia y no me gustó las cosas que se dieron, pero al final le decía a Dios, permíteme aceptar las cosas como sucedieron, por favor. No me permitas odiar, Señor. No me permitas sentirme mal. Y yo empecé a pedir el recurso de la gracia, y esto sucedió el día de ayer. Entonces, yo sé que yo tengo que aceptar las cosas pues, como sucedieron o como el resultado que se dieron, aunque no me hayan gustado, ¿no? Si yo no hago eso, se convierte en una carga para mí de odio, puedo terminar odiando, puedo terminar resintiéndome, y el resentimiento y el odio son cargas que para nosotros no podemos tener encima, ¿no? Y aunque les comentaba, tuve inmediatamente después del hecho, que de momento sí me molesté y de momento sí me enfermé y empecé a pensar maldad, pero después dije, Señor, no me permíteme aceptar las cosas como están, no me permitas odiar, no me permitas enojarme, no me permitas resentirme, Señor, por favor. Pero lo que dice aquí, o sea, el recurso de la gracia, o sea, la aceptación no va a ser, lo acepto, no, tenemos que meter a Dios, porque este recurso nos viene de la gracia, nos dice nuestro libro, y los libros nos van a dar la pauta para seguir un camino que ya se caminó, para no cometer errores. Dice, pues pido aceptación y no pasa nada, y metes a Dios. No, ese es el problema. Ese es el problema. Por ahí recordaba yo a algún compañero que algún día recayó. Igual yo le decía, ¿y qué pasó? Recaí. Y luego, pues recaí. Le digo, pues es normal que haya recaído. Pero ya llevaba 3 meses, me decía. Le dije, y es que los meses, el tiempo no es sinónimo de recuperación. O sea, el tiempo no es sinónimo de recuperación.
La recuperación te lo va a dar el programa día con día y te voy a decir, bueno, platícame cómo recaíste. ¿Esto fue una idea que nació ayer o ya había nacido con tiempo y no la comentaste o cómo fue? Y me dijo, no, inició ayer y ayer recaí. Y ya me dijo cómo, le dije, a ver, platícamela. Y me dijo, lo que pasa que yo y otro pagamos la tele, entonces somos los que tenemos el control y somos las que decidimos que vemos y somos los que vemos la tele hasta el final y la pagamos. Entonces él y yo estábamos viendo tele el día de ayer y de repente mi compañero empezó a prepararse una piedra y empezó a fumar piedra en una pipa. Y cuando yo lo empecé a ver, ya mi atención ya estaba dividida en la tele y ver cómo fumaba él. Y en ese momento empecé a pensar por qué él puede y yo no puedo. Entonces ya empezó a haber una lucha. Empezó a haber una lucha entre la tele y él, hasta que después le dije que me corriera una y me la corrió y ya no pude parar. Vendí todo lo que yo tenía, vendí todo lo que tenía y ahorita así como me ve es lo único que tengo. Unas sandalias, una bermuda y una playera, es lo único que tengo. Vendí todo lo que tenía yo, vendí todo. Y le dije, bueno, ¿cuánto fue el transcurso de que empezó todo a que cediste? Me dijo 45 minutos aproximadamente de que él empezó a fumar piedra cuando le dije que me corriera una y me la corrió. Y en esos 45 minutos, ¿cuántas veces le pediste a Dios que te ayudara? Me dijo ninguna. Le dije, sin Dios no va a haber nada. El programa te invita a Dios, te derrotas, inmediatamente te mete a Dios. La derrota, el primer paso es la derrota, el segundo creer en Dios y el tercero es ponerlo en manos de Dios, o sea, es inmediato. Si tú no metes a Dios, no has entendido el programa. Luchaste tú y no permitiste que Dios lo hiciera. Esto fue hace, no sé, 15 años probablemente. Y el día de ayer, 27, el día de ayer fue 27, vi unas fotos en el Facebook de esta persona que les hablo en competencias de físico-constructivismo. Me dio mucho gusto el verlo bien. O sea, aprendió la lección de que este recurso viene de la gracia. O sea, nuestro recurso de la abstinencia, de vivir solo por hoy, sin alcohol, sin drogas, viene de la gracia. El recurso de la aceptación viene de la gracia. La tengo que pedir, Dios mío, permíteme aceptar las situaciones, como decía ahí, tal como son. Y el día de ayer yo lo pedí porque así fueron. Y empecé a decir, confíe en que usted va a poder, confíe en que usted va a poder. Usted va a poder, no tenga miedo, usted va a poder. Usted va a poder, no tenga miedo, usted va a poder. Pero el recurso lo estaba pidiendo de la gracia y me llegó. Me llegó a tal grado que yo estaba dispuesto a esperar a esta persona y decirle que pedirle perdón, algo así. O sea, es maravilloso nuestro programa. Si la teoría no está acompañada de la práctica, no va a servir nuestro programa. O sea, podríamos hablar de aceptación, pero si yo no la practico, o sea, no va a servir de nada. O sea, de que pues, la aceptación sí hace 10 años, sí acepté. No, la aceptación es día con día, momento a momento, instante a instante. Y hay circunstancias el día de hoy que deben ser aceptadas. Y que si tú no le pides el recurso de la gracia de Dios, no va a poder llegar esa gracia, no va a poder llegar ese recurso de la aceptación. No va a poder llegar. Este recurso va a llegar por medio de lo que dice aquí, de la gracia, de pedirlo, del recurso de la gracia. Por eso me gusta leer, porque es como fui entendiendo muchas cosas que estaba viviendo y que ahí venía la solución. Esto es esencialmente pedir el recurso de la gracia. Voy a volver a leer para encauzarnos. Estoy leyendo El lenguaje del corazón, que es la aceptación, página 270. Fue escrito en marzo de 1962, cuando nuestra comunidad tenía 27 años.
Una manera de llegar al significado de la aceptación es meditar sobre este principio dentro del contexto de la muy utilizada oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Esto es esencialmente pedir el recurso de la gracia, por medio de la cual podemos progresar espiritualmente, sean cual sean las circunstancias. Vuelvo a repetirlo. Esto es esencialmente pedir el recurso de la gracia por medio de la cual podemos progresar espiritualmente, sean cual sean las circunstancias. Lo que se encuentra destacado grandemente en esta maravillosa oración es la necesidad de tener la clase de sabiduría que puede distinguir entre lo posible y lo imposible. También veremos qué formidable repertorio de penas y problemas de la vida requerirán muchos grados diferentes de aceptación según tratamos de aplicar este valioso principio. A veces tenemos que encontrar algún tipo apropiado de aceptación para cada día. A veces tenemos que encontrar el tipo de apropiado de aceptación para cada día. A veces necesitamos desarrollar aceptación para lo que puede ocurrir mañana. Y otras veces tendremos que aceptar una condición que quizás no cambie nunca. Luego, además, frecuentemente tiene que existir la apropiada y realista aceptación de nuestros lamentables defectos de carácter y de los graves fallos de los demás. Defectos que tardarán muchos años en remediarse completamente si acaso alguna vez lo hacen. Todos nosotros cometeremos errores, algunos reparables y otros no. A menudo nos encontraremos con fracasos, a veces por accidente, a veces causados por nosotros mismos. Y otras veces provocados por la injusticia y la violencia de otra gente. La mayoría de nosotros llegaremos a alcanzar algún grado de éxito material en el mundo, y en cuanto a esto, el problema del tipo apropiado de aceptación será verdaderamente difícil cuando se presentaran la enfermedad y la muerte. ¿Cómo podremos aceptar todas estas cosas? Entonces nos damos cuenta de que hay muchas cosas que van a necesitar aceptación. Aceptación. Las muertes, las enfermedades, o sea, situaciones van a necesitar aceptación. Y la aceptación, volvemos a repetir, es un recurso de la gracia de la cual yo tengo que pedir. Si yo no meto a Dios, mire, nuestro programa es 100% espiritual. Y a veces decimos eso, pero ¿cuántas veces le pedimos a Dios que nos ayude día con día? No lo hacemos. Entonces no puede ser espiritual, no estamos actuando espiritualmente, reconociendo mi derrota. Yo no puedo, hay un poder superior que sí lo puede hacer y por eso le pido. Así fue como algún día en la clínica de las que comentaba al principio, de las clínicas de desintoxicación tipo oceánica, se abrieron dentro del reclusorio norte. Cuando recién yo llegué, para mí fue grato que se nos invitara a participar en ese proyecto de las clínicas de desintoxicación tipo oceánica, porque pidieron el apoyo de Alcohólicos Anónimos, porque necesitaban hacer juntas de Alcohólicos Anónimos dentro del proceso de rehabilitación. Son importantes las juntas de Alcohólicos Anónimos. Entonces, fuimos invitados, dos compañeros, el compañero Juan Carlos Salazar y fui invitado yo, para participar en ese proyecto, porque mandaron una circular al distrito, y dentro del distrito decían que solicitaban el apoyo de Alcohólicos Anónimos para las clínicas de desintoxicación tipo oceánica que salieron dentro del penal, pero que ellos iban a decidir qué personal querían. Entonces, pues para mí fue grato que uno de esos nombres fue el mío, el otro fue el nombre del otro compañero. Fuimos los primeros que ingresamos a esas clínicas tipo oceánica, y pues fue grato que se nos dijera que se nos dio el recibimiento de la licenciada encargada del proyecto de Reclusorio Norte, y nos dijo: señores, ustedes están aquí porque los internos que tenemos ahorita me dicen que conocen AA, y entonces les preguntamos que para ellos quién eran los más capaces, y sus nombres de ustedes salieron, y de ahí salieron sus nombres de ustedes. Entonces, por eso están aquí. Y ahí fue donde yo estuve elaborando hasta que salí libre, hasta que salí en libertad, y ahí pude dejar un sucesor que me pidió la licenciada que yo recomendara un sustituto mío, y con cual lo hice con mucho gusto. Y entonces en una de esas sesiones
Recuerdo que la licenciada, que era psicóloga, les estaba explicando los primeros 3 pasos del programa. A mí me pareció una manera muy práctica, así como se los enseñó, porque le dijo, el primer paso del programa de Alcohólicos Anónimos se reduce en una frase de 3 palabras. Yo no puedo. El primer paso del programa de Alcohólicos Anónimos lo redujo en una frase que decía, yo no puedo. Entonces, yo no puedo. Y si yo no puedo, necesito pedir ayuda, ¿ok? Segundo paso, pero él sí puede. Y se refería a Dios, porque ponía, pero él sí puede con mayúscula. Y sabemos que cuando ponen en mayúscula el nombre él, normalmente está refiriendo a Dios. Pero él sí puede. Tercer paso, por eso se lo pongo en sus manos. Fíjense qué práctico me pareció la manera como explicó los 3 primeros pasos del programa de Alcohólicos Anónimos. Y nosotros de repente releemos y no nos damos cuenta ni en qué paso damos, ni en qué paso debemos de estar. Y ya como personas que nos hemos quedado y que se nos consideran o nos consideramos o nos considera la gente padrinos, nosotros tenemos que ser personas que debemos saber dar los 12 pasos y que nosotros tratamos de vivir el diario, vivir lo mejor que podamos a través de los 12 pasos. Y que sabemos exactamente, si a mí me preguntaran el día de hoy, ¿en qué paso va, padrino? Yo les diría, en todos. O sea, después de 24 años tengo que haber completado, o sea, y les digo algo, el recién llegado tiene que saber dar los 12 pasos lo más pronto que pueda, para poder enseñar a los demás. No debe de haber duda en qué paso voy, porque hay mucha duda en los grupos, en qué paso voy. Porque se oye mucha confusión de algunas personas que dicen que esto se necesita de mucho tiempo, otras que no, otras que sí, y entonces es una confusión, pero cuando tú te das cuenta de la verdad. Entonces es maravilloso apoyarnos en la lectura para poder saber la verdad. Entonces sabemos que la aceptación es un recurso que solamente va a venir por la gracia. Entonces, si va a venir por la gracia, debemos de pedirlo a Dios. A veces tenemos que encontrar el tipo apropiado de aceptación para cada día. A veces necesitamos desarrollar aceptación para todo lo que pueda ocurrir mañana, y otras veces tendremos que aceptar una condición que quizá no cambie nunca. Luego, además, frecuentemente tiene que existir la apropiada realista aceptación de nuestros lamentables defectos de carácter y de los graves fallos de los demás. Defectos que tardarán muchos años en remediarse completamente, si acaso alguna vez lo hacen. Todos nosotros cometeremos errores, algunos reparables y otros no. A menudo nos encontraremos con fracasos, a veces por accidente, a veces causados por nosotros mismos y otras veces provocados por la injusticia y la violencia de la gente. La mayoría de nosotros llegaremos a alcanzar algún grado de éxito material en el mundo, y en cuanto a esto, el problema del tipo apropiado de aceptación será verdaderamente difícil. Luego se presentarán la enfermedad y la muerte. ¿Cómo podemos aceptar todas estas cosas? Siempre vale considerar lo mucho que se puede tergiversar esta buena palabra, aceptación. Fíjense lo que dice. Siempre vale considerar lo mucho que se puede tergiversar esta buena palabra, aceptación. Se puede desvirtuar para justificar cualquier tipo de debilidad, tontería o insensatez. Por ejemplo, justificar. Déjenme ver, se puede desvirtuar. Ejemplo, podemos aceptar, entre comillas, el fracaso como una condición crónica sin provecho ni remedio para siempre. Podemos aceptar entre comillas, orgullosamente el éxito material como algo que se debe enteramente a nosotros mismos. Y esto es tergiversar la palabra, porque esto no es aceptar. También podemos aceptar, entre comillas, la enfermedad y la muerte como evidencia cierta de un universo hostil y sin Dios. Esto no es la aceptación que nosotros requerimos y que en Alcohólicos Anónimos nos enseña. Nosotros los Alcohólicos Anónimos tenemos una vasta experiencia en todas estas tergiversaciones de la aceptación. Por lo tanto, tratamos constantemente de recordarnos a nosotros mismos que estas adulteraciones de la aceptación solo son trucos para fabricar excusas, un juego perdido de antemano en el que somos y al menos hemos sido los campeones del mundo. Por eso, valoramos tanto nuestra oración de la serenidad, nos aporta una nueva luz que puede disipar nuestra antigua y casi mortal costumbre
de engañarnos a nosotros mismos. En el resplandor de esta oración, vemos que la derrota, si se acepta de la forma apropiada, no tiene por qué ser un desastre. Ahora sabemos que no tenemos que huir ni debemos de nuevo tratar de superar la adversidad por medio de otra ofensiva precipitada que solo nos creará obstáculos más rápidamente de lo que podamos derribarlos. Al entrar a Alcohólicos Anónimos nos convertimos en los beneficiarios de una experiencia muy distinta. Nuestra nueva manera de mantenernos sobrios está basada literalmente en las proposiciones de que por nosotros mismos no somos nada, el Padre hace las obras. En los pasos primero y segundo de nuestro programa de recuperación, estas ideas se encuentran explicadas específicamente. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas eran ingobernables. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podíamos devolvernos el sano juicio. No podíamos derrotarnos al alcohol con los recursos que nos quedaban. Y por eso aceptamos el nuevo hecho de que la dependencia de un poder superior, aunque solo fuese nuestro grupo, podría realizar esta tarea que hasta ahora ha sido imposible. En el momento que pudimos aceptar totalmente estos hechos, empezó nuestra liberación en la obsesión por el alcohol. Este par de aceptaciones no había requerido a la mayoría de nosotros un gran esfuerzo. Tuvimos que abandonar toda nuestra querida filosofía de la autosuficiencia. Esto no se consiguió por la acostumbrada fuerza de voluntad. Se trataba más bien un asunto de desarrollar la buena disposición de aceptar estas nuevas realidades de la vida. No huimos ni peleamos, pero sí aceptamos y entonces nos liberamos. No había ocurrido ningún desastre irremediable. Este tipo de aceptación y fe puede producir un 100% de sobriedad. De hecho, lo suele hacer y debe de hacerlo. De lo contrario, no tendríamos vida en absoluto. Pero en el momento en que aplicamos estas actitudes a nuestros problemas emocionales, nos damos cuenta que solo es posible conseguir resultados relativos. Por ejemplo, nadie puede liberarse completamente del miedo, de la ira y del orgullo. Por lo tanto, en esta vida nunca llegaremos a conseguir nada parecido a la humildad y al amor perfectos. Así que en cuanto a la mayoría de nuestros problemas, tendremos que mantenernos con un progreso muy gradual, interrumpido a veces por serios contratiempos. Tendremos que abandonar nuestras viejas actitudes de todo o nada. Por lo tanto, nuestro primer problema es aceptar nuestras actuales circunstancias tal y como son, nosotros mismos tal y como somos, a la gente alrededor nuestro tal como es. Esto es adoptar humildad realista, sin la cual no se puede ni tan solo comenzar a hacer auténticos progresos. Una y otra vez tendremos que retomar aquel punto de partida tan poco halagador. Esto es un ejercicio de aceptación que podemos practicar provechosamente cada día de nuestra vida. Este reconocimiento realista de los hechos de la vida, siempre que evitemos por todos los medios convertirnos en pretextos poco realistas para la apatía, el derrotismo, pueden ser la base segura sobre la cual se puede construir un mejor bienestar emocional y por lo tanto un más amplio progreso espiritual. Al menos esto parece ser mi propia experiencia. Y esto es cuando tú lo lees y cuando tú has llevado a la práctica esto de la aceptación, te das cuenta que es verdad. Y también miren, la aceptación ha tenido unos efectos maravillosos. Yo luché 11 años por mi libertad, 11 años, cada año decía, Señor, este año voy a salir, Señor, este año, ¿cuándo voy a salir? 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 Al paso de los 11 años, acepté que mi problema era grave. Fíjense la aceptación, qué maravillosa es la aceptación. A los 11 años yo acepto que mi problema es grave y que iba a ser casi imposible obtener mi salida antes. Es más, acepté que no iba a haber libertad antes. Acepté que yo tenía que estar todo el tiempo que se me había dictado, que era 15 años, 9 meses, 11 días. Acepté. Y dejé de luchar. Entonces, en el momento que dejó de luchar, yo le dije a Dios, Señor, ayúdame a aceptar el tiempo que me resta, Señor. Ya entendí que no me voy a ir, Señor. Ya entendí que me voy a quedar. Ya entendí que ya no hay nada para mí, que voy a tener que compurgar, porque se le llama compurgar, es el inicio de la pena hasta que termina, se le llama compurgar. Entonces yo le decía, ya sé que tengo que compurgar, Señor. Nada más te pido que me des la fuerza para soportar lo que me falta. Llevaba yo 11 años.
Y estaba ya aceptando que me iba a quedar, o sea, ya había aceptado que ya no había nada, que ya había aceptado que me iba a quedar. Ya había agotado todos mis recursos, ya el amparo ya estaba agotado, jurídicamente ya no tenía nada, mi delito era grave. Y ya en ese momento yo había aceptado que me iba a quedar, nada más le pedí a Dios que me ayudara a soportarlo, lo que me faltara. Y maravillosamente, se viene lo de la Convención Nacional, porque ahí me acababan de negar un beneficio y pues por eso tuve que aceptar que yo me iba a quedar. Y luego se viene la Convención Nacional, la del Azteca, el enlace satelital, vivo lo de maravilloso enlace satelital al Azteca, donde me toca participar en la apertura, donde ahí en YouTube viene la participación que yo tuve en el Azteca. El tema fue Alcohólicos Anónimos, una puerta hacia la libertad, el tema que comparto en la apertura de la 10ª convención en el Azteca. Y al año, 2 meses, de la nada se viene mi libertad. Cuando acepté que me iba a quedar, se vino la libertad. Cuando acepté que me iba a quedar. Entonces imagínense qué maravilloso es de la aceptación que viene de la gracia. Es un recurso que viene de la gracia, no va a venir de otra parte. Y de esta manera, o sea, la aceptación ha sido maravillosamente, así como cuando salí también, pues vino lo de mi padre, ¿no? Que ahorita lo quiero comentar también, porque la aceptación es algo maravilloso. Nada más que quiero terminar el tema del lenguaje del corazón, que ya está a punto de terminarse. Cuando las cosas se ponen muy duras, la aceptación agradecida de mis bendiciones repetida frecuentemente también puede traerme algo de la serenidad de la que habla nuestra oración. Cada vez que me encuentro sometido a graves tensiones, alargo mis paseos diarios y voy recitando calmadamente la oración de la serenidad. La oración de la serenidad no solamente es para la Junta, la oración de la serenidad es para que yo en ese momento, cuando yo la rezo, estoy pidiendo el recurso de la aceptación, porque lo que me está faltando es la aceptación. Entonces es bien importante que no solamente la oración de la serenidad la hagamos en el grupo, sino que la practiquemos cuando la necesitemos. Y fíjense qué ejemplo nos da Bill. Cada vez que me encuentro sometido a graves tensiones, alargo mis paseos diarios y voy recitando calmadamente nuestra oración de la serenidad, al ritmo de mis pasos y de mi respiración. Si me parece que mi dolor ha sido ocasionado en parte por otros, trato de repetir: Dios, concédeme serenidad para amar lo mejor de ellos y nunca temer lo peor. Este benigno proceso curativo de repetición, en el que a veces es necesario persistir por algunos días, rara vez ha fallado en devolverme en un equilibrio emocional y una perspectiva suficiente por lo menos para seguir. El dolor es sin duda uno de nuestros mejores maestros, aunque todavía me resulta difícil aceptar. Las penas e inquietudes de hoy con mucha serenidad, como según parece, los más avanzados en la vida espiritual pueden hacerlo. No obstante, no puedo dar gracias por los dolores del presente. Los más avanzados en la vida espiritual pueden hacer. Puedo, no obstante, dar gracias por los dolores del presente. Encuentro la voluntad para hacer esto al contemplar las lecciones aprendidas de los sufrimientos del pasado, lecciones que me han llevado a las bendiciones. Fíjense, las lecciones, los dolores del pasado, como lecciones que me han llevado a las bendiciones de las que ahora disfruto. Puedo recordar cómo la angustia del alcoholismo, las penas de la rebeldía y del orgullo frustrado a menudo me han conducido a la gracia de Dios y hacia una nueva libertad. Así que mientras voy caminando sigo repitiendo frases como estas: la pena es la piedra del toque del progreso. No temas ningún mal, esto también pasará. Esta experiencia se puede convertir en una bendición. Estos fragmentos de la oración me traen más que el mero consuelo, me mantienen en la senda de la debida aceptación, disuelven mis temas obsesivos de culpabilidad, depresión, rebeldía y soberbia, y a veces me infunden el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Aquellos que no se han aplicado vigorosamente a practicar estos potentes, fíjense lo que dice, aquellos que no se han aplicado vigorosamente a practicar estos potentes ejercicios de aceptación, les recomiendo enérgicamente que los prueben la próxima vez que se vean en apuros, o de hecho en cualquier momento. Y así termina el lenguaje del corazón. Maravilloso. Y esto de la aceptación, es maravilloso. Cuando salí, mi papá estuvo en coma diabético
El doctor nos dijo que si no reaccionaba al otro día ya nos diéramos a la idea que mi papá iba a morir. Y en ese momento el ejercicio de la aceptación, en la noche fui a hincar en el altar del hospital Manuel G. González de aquí de la Ciudad de México. Me puse a llorar y le dije, Señor, si lo mejor para mi papá es morir, adelante, Señor, aunque yo no quiera, aunque me va a doler, Señor, pero que sea, si lo mejor es que mi papá muera, que muera, Señor. Y si lo mejor es que mi papá viva, que sea tu voluntad y no la mía. La aceptación. Al segundo día mi papá reaccionó. Milagrosamente se salvó y estuvo con nosotros 8 años más con nosotros. 8 años más con nosotros. Dios nos los prestó 8 años más. Hace 2 años mi papá volvió a enfermar de COVID y en esta ocasión igual, se puso entre bien y mal. Igual le dije, Señor, te lo pongo en tus manos y si lo mejor para mi papá es morir, adelante, y si lo mejor es vivir, que viva, Señor. Y en esta ocasión mi padre muere, pero ya estaba la aceptación. Lloré mucho. Ha sido el dolor más grande que he tenido en mi vida, la pérdida de mi Señor Padre, pero la aceptación ya estaba trabajada. Y con la aceptación pues viene todo lo demás. Me di cuenta que Dios nos había permitido 8 años ya mi papá prestado y que lo teníamos que aprovechar. Entonces este recurso de la aceptación es algo maravillosamente poderoso. Maravillosamente poderoso. Maravillosamente poderoso. Y quiero terminar volviendo a releer lo último. Para todos nuestros compañeros alcohólicos, todos, es muy necesario que nosotros practiquemos esto de la aceptación. Fíjense lo que dice. Aquellos que no se han aplicado vigorosamente, fíjense, aquellos que no se han aplicado vigorosamente a practicar estos potentes ejercicios de aceptación, les recomiendo enérgicamente que los prueben la próxima vez que se vean en apuros, o de hecho, en cualquier momento. Y así es como vamos a terminar nuestro tema, agradeciendo a Dios y a la vida el habernos dado una oportunidad más de estar compartiendo. Gracias a todas las gentes que se conectan. Gracias por compartir nuestros videos. Los invitamos a que compartan nuestros videos, a que inviten a la gente que se suscriban y que nos digan de dónde nos llaman. Eso también para nosotros es muy importante. Y cualquier pregunta que tengan nos pueden mandar el video, nos pueden mandar por WhatsApp, nos pueden mandar por el programa y nosotros contestamos todas sus preguntas que ustedes deseen. Pues muchas gracias, Visión Colectiva Radio, Daniel López. Nos despedimos de ahí a la Ciudad de México. A toda la gente que se conectaron el día de hoy, muchas gracias, muchas gracias. Nosotros nos despedimos desde la Casa de Rehabilitación La Fortaleza de Sion. Le ponemos a su disposición una casa de rehabilitación varonil con un mínimo de cupo, con unas excelentes condiciones de vida, en todas condiciones excelentes, ¿no? Las ponemos a su disposición. Cualquier informe a mi teléfono personal 55 15 02 44 81. 55 15 02 44 81. Pues muchas gracias a todos y como estamos acostumbrados a despedirnos con un toquecito de campana y a desearles todos felices 24 horas. Muchas gracias. Hasta luego.